Jóvenes, buenos días. La clase de hoy va a ser sobre el Estado benefactor, lo que es la crisis de los radicales y del modelo Easy. La clase anterior abordamos lo que era el Frente Popular cuando ganó las elecciones del año 1938, los presidentes también de los gobiernos radicales, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, quienes componían el Frente Popular, ¿cierto? Que era una opción de centro izquierda contra los fascismos europeos, y también abordamos las principales características del modelo Easy, cómo se implementó en Chile este modelo de sustitución de importaciones, las etapas del modelo Easy y cómo vino a instaurar un modelo de industrialización en nuestro país. El objetivo de la clase es analizar el Estado benefactor, lo que es el Estado benefactor y sus principales características, y la crisis del proyecto de los radicales reflejado en la crisis del modelo de sustitución por importaciones, que es el modelo Easy. Estado benefactor. Los gobiernos radicales aplicaron una serie de políticas que buscaban proporcionar a la población más vulnerable el acceso a los servicios básicos como la salud, vivienda, educación y también previsión. Este rol del Estado, definido como benefactor o asistencialista, en gran medida un Estado de tipo benefactor es un Estado que se preocupa de los pilares fundamentales de la sociedad, como en la salud, la vivienda, la educación y la previsión, para intentar lograr el desarrollo económico y el desarrollo social de nuestro país. ¿Ya? Este Estado benefactor que surge en Chile en los gobiernos radicales con el Frente Popular, acuérdense, tiene como ideario teórico las ideas que surgen en Estados Unidos después de la depresión de 1929 con las ideas de John Maynard Keynes y del presidente Roosevelt. ¿Se acuerdan del keynesismo? ¿Ya? Que en gran medida el Estado tenía que hacerse parte importante de la economía y de la producción interna, ¿cierto? Intentar dejar que la función del privado fuera secundaria, ¿ya? Eso como punto número uno. Punto número dos, ¿ya? Este estado de benefactor principalmente está orientado a que el Estado tiene que ser un Estado grande, ¿ya? Un Estado que pueda ser institucionalmente y burocráticamente grande, también un Estado de tipo empresario. Acuérdense, la Corfo y las diferentes empresas que crea el Estado para intentar promover la industrialización, y también un Estado de tipo proteccionista, ¿ya? Porque en gran medida el Estado se va a hacer cargo de la economía interna y de la producción interna en desmedro de la producción extranjera, ¿ya? Entonces, punto significativo, una vez que llega el Frente Popular y los gobiernos radicales al poder, el gasto fiscal, el gasto del Estado en vivienda, en salud, en educación, se cuadriplicó en comparación con administraciones anteriores, por ejemplo con Carlos Ibáñez del Campo o con Arturo Alessandri en su primer gobierno, ¿ya? Eso es como punto significativo, ¿ya? Y punto número dos, para que lo tengan en consideración, tenemos que diferenciar el tema del Estado benefactor con el rol social del Estado, ¿ya? El rol social del Estado, instaurado en la Constitución del año 1925, estaba regido por constitución política, y en gran medida el Estado tenía que hacerse cargo de la legislación laboral, de las industrias, de la calidad del empleo y también del bien social, ¿ya? Eso como punto número uno. Punto número dos, el estado de bienestar surge en Estados Unidos, ¿cierto? Pero también tiene su punto muy importante en Europa Occidental, que cuando surge después de la depresión del 1929 con el régimen de los totalitarismos. Acuérdense de eso también, que es muy significativo. Y punto número tres, llega y se aplica a Chile como el estado benefactor que hemos estado conversando en esta diapositiva, ¿ya? Eso para que lo tengan en presente. El punto número uno de esta clase es el estado benefactor. La siguiente fuente es sobre el estado benefactor. En gran medida habla del concepto de estado benefactor, la importancia de buscar el bienestar por parte del Estado y también cómo el Estado promueve este bien social, y que también es deber del Estado por poder promoverlo, ¿ya? Pueden colocarle pausa y leerlo con mayor detalle. Lo voy a responder yo en esta ocasión. ¿Quién es el autor? Acuérdense, Bauman lo dice abajo. ¿Cuál es el contexto? 1950, Chile. Fuente es una fuente de tipo secundaria porque es una investigación de Bauman sobre el Estado benefactor.
Y el análisis de esta fuente sería la importancia del Estado benefactor para la sociedad chilena y el rol del Estado como asistencialista, ¿ya? Una vez que tengan en consideración eso, ustedes responden las dos preguntas que están en esta fuente. Pregunta número 1, de acuerdo al texto, ¿qué relación tiene el Estado con el bienestar? Está en la fuente. Y pregunta número 2, ¿qué procesos históricos crees que generaron el surgimiento del Estado benefactor en Chile? ¿Cómo se vio reflejado este rol del Estado benefactor en el aumento de la inversión del gasto fiscal? O sea, el aumento de lo que el Estado gastaba en salud, previsión, educación, construcción, vivienda, que es lo mismo, como está adjuntada en la diapositiva, ¿ya? Primero es el ámbito de la salud. Se empezaron a inyectar muchos más recursos en el ámbito de la salud y se crean diferentes tipos de atenciones, como la atención médica preventiva, que no solamente era para los trabajadores, sino también para las familias, ¿ya? También se crea el Servicio Nacional de Salud, que es la SNA, ¿ya? Que en gran medida también viene a apoyar y a potenciar el sistema de salud en Chile, que había sido un tema bastante tabú y que estaba en la palestra en esta época en específico. También como consecuencia de esto, también lo vamos a abordar, se reduce la mortalidad en Chile y por ende también aumenta la población. La salud fue un punto importante para poder aumentar la esperanza de vida de nuestro país. El punto número 2 es el tema de la previsión, en gran medida son las pensiones, que en esta época las pensiones estaban constituidas, los fondos previsionales estaban constituidos por recursos de los trabajadores cuando cotizaban en su vida regular, recursos de los empleadores y también el Estado financiaba para que las pensiones fueran relativamente dignas. Les hago la pregunta en la actualidad, ¿el Estado financia las pensiones de la gente que está jubilada en nuestro país? Después de eso nos saltamos a la educación, un tema que también hasta el día de hoy es muy pero muy relevante, donde en gran medida existe un crecimiento en cobertura primaria, secundaria y también en la educación superior, aumenta la cantidad de alumnos también, se dieron cuenta que era muy importante el avance educacional en este proceso histórico y también se crean diferentes universidades como la Universidad Técnica del Estado, la segunda universidad pública de nuestro país en esa época después de la Universidad de Chile, ¿ya? Las universidades son centro de educación y centro de cultura, por ende si se crean más universidades automáticamente se potencia el desarrollo cultural de nuestro país. Y por último el tema de la construcción también vivienda, que en gran medida se mejora la infraestructura de viviendas, comienza un proceso de urbanización en nuestro país donde el sector urbano sobrepasa al rural, ¿ya? Y también se crean diferentes programas para el apoyo de la vivienda, como los primeros subsidios se podría decir, como la Corporación de Vivienda del año 1952. Puntos claves donde el Estado inyectó recursos y se aumentó el gasto fiscal de nuestro país. En el siguiente gráfico podemos ver el gasto social del Estado entre el año 1935 y el año 1960, ¿cierto? Lo que abordamos anteriormente, el gasto social del Estado, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes puedan ver esta cifra, analizar bien dónde estuvo orientado el gasto social del Estado en los pilares fundamentales, les dejo las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue la prioridad número 1 del Estado? ¿Cuál fue la prioridad número 2? ¿Y cuál fue la prioridad número 3? Por ejemplo, alguien me puede decir, profe, yo sé, viendo las cifras, yo creo que la previsión fue la prioridad número 1. Por eso tienen que analizar bien y elegir las tres primeras prioridades. Progresos sociales, en lo de ahora, se puede conectar directamente con el gasto social del Estado, está involucrado acá el gasto social del Estado y también que este nuevo tipo de Estado benefactor, ¿cierto? Que se preocupa de los pilares fundamentales de la sociedad. Punto número 1 es el aumento de la población de las ciudades, ¿ya? En gran medida surge una explosión demográfica donde la población empieza a crecer en nuestro país, pero principalmente en los centros urbanos, en las ciudades. Aumentó la tasa de natalidad y disminuyó la tasa de mortalidad, por ende la población aumenta. También otro punto muy importante que promovió y potenció este aumento de la población es que en gran medida surgió otra vez un proceso de migración campo-ciudad donde las personas de zonas rurales llegaban a las zonas urbanas para encontrar trabajo. Acuérdense, el modelo ICI en gran medida era un modelo de industrialización y las principales industrias estaban en los centros urbanos y la gente iba a buscar trabajo a los centros urbanos. Punto número 1. Punto número 2. Disminución de la mortalidad en general. En gran medida,
con estas mejoras al sistema de salud, con la aplicación de políticas públicas como el control de la higiene y también con el Servicio Nacional de Salud, lentamente la mortalidad general en Chile va disminuyendo y también por ende la población va aumentando. Se puede conectar con el punto anterior. Punto número 3 es el aumento tendencial de los ingresos de la población. Ya la población lentamente con este nuevo rol, este nuevo estado benefactor, perdón, inyecta más recursos también a los ingresos de la población también por mayor cantidad de empleo, por esta producción interna, pero aunque el salario de la población aumente, el proceso de inflación sigue afectando a la población. Acuérdense, la inflación es un desequilibrio en la producción y también en la demanda que afecta directamente a la subida de los precios de los productos y también la moneda pierde valor, o sea, afecta al bolsillo de las personas. Eso como el punto número 3. Punto número 4, mejoramiento de la escolaridad. ¿Ya? En gran medida, como habían implementado nuevas políticas en el ámbito de la educación, se reduce el analfabetismo, la gente que no sabía escribir ni leer, y también esta educación que se había mejorado en todos los niveles automáticamente promueve la movilidad social. Si estudias, automáticamente puedes subir socialmente y escalar socialmente. Y el último punto es aumento de las viviendas, que también se puede conectar con lo anterior, con lo que hemos trabajado, los focos importantes del gasto social, es que en gran medida se empieza también a implementar el tema del alcantarillado en las zonas urbanas de nuestro país, que es algo muy común ahora para nosotros, y también se mejora la calidad de vida de las personas con nuevas viviendas que eran de mejor calidad en comparación con años anteriores. ¿Ya? Por eso, todo esto refleja cómo el Estado invierte para ayudar a la población y cómo el Estado es de tipo benefactor. Condiciones económicas sociales en Chile en 1930-1960 y se conecta con lo que trabajamos anteriormente, los progresos sociales, ¿cierto? Podemos ver la población, la urbanización, el alfabetismo, la mortalidad y las viviendas y sus respectivas cifras, ¿cierto? Es evidente. En vivienda sale un signo como de pregunta, ya en gran medida no hay información en esa época, ni en el 30 ni en el 40, o no existía, ¿ya? Una vez que ustedes ven y que es muy evidente donde se estuvo concentrado un aumento, le dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la principal tendencia de estas condiciones económicas sociales de Chile? ¿Dónde se ve este avance social que trabajamos en la diapositiva anterior? ¿En todas las esferas de este gráfico o en una más que otra? Trabajamos entonces lo que era el Estado benefactor, el gasto social y los progresos sociales. Ahora nos vamos al desgaste de los radicales en el poder, crisis de los partidos. Lentamente, después de estos 14 años de administración de los radicales en el poder, la ciudadanía se fue como aburriendo de los radicales porque algunas políticas públicas que orientaron fueron poco eficaces, ¿ya? La cesantía seguía, la pobreza seguía, aunque el aumento del gasto fiscal era considerable, las problemáticas centrales de nuestro país aún seguían presentes dentro del contexto de esa época. Por ende, hubo como punto uno una pérdida de apoyo ciudadano. Punto número dos, se empezaron a dividir diferentes agrupaciones que ayudaban a los radicales y al Frente Popular, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la MEMCH, de la FECH y de la CTCH? Sobre todo la última, la CTCH, que es la Central de Trabajadores de Chile, se dividió en dos corrientes, una que apoyaba a los radicales y otra que estaba en contra de los radicales, que fue como oposición política en esa época, y se puede ver también este proceso de polarización, proceso de división de la sociedad, ¿ya? Punto número 3, los partidos políticos de la época, los que eran parte del Frente Popular, se empezaron a subdividir, ¿ya? Por diferentes pugnas internas. Por ejemplo, el Partido Socialista se dividió al Partido Socialista Popular, dos partidos socialistas, y también surgen dos partidos de centro, como es el Partido Agrario Laborista y la Falange Nacional, que después se transforma en la democracia cristiana que hasta el día de hoy existe, que nos da a entender cómo surgen dos visiones más de centro para hacerle pugna al Partido Radical y al Frente Popular, ¿ya?
Por último, un punto significativo que lentamente fue desgastando a los radicales en el poder fue el proceso de inflación, que ya lo comenté. La inflación no pudo ser controlada por el Frente Popular, iba en aumento y por ende, si la inflación aumentaba, afectaba directamente al sector social. ¿Ya? Esa fue una problemática que se potenció tanto por índole interno y también por el contexto internacional. Acuérdense, 1945 había terminado recién la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasaba en el extranjero automáticamente afectaba a nuestro país. Lo último también que lentamente va afectando este desgaste de los radicales en el poder es el clientismo político. Acuérdense que el clientismo político, si no lo han escuchado, es cuando lentamente se empiezan a desviar fondos a diferentes agrupaciones para intentar controlar los votos, ¿ya? Y ese clientismo político, para controlar votos, para que salga elegido algún candidato presidencial, alguna autoridad, lentamente van dañando la figura del escenario político y también del Frente Popular. No fue solamente algo del Frente Popular, fue algo que afectó a la política en general, pero obvio, potenció el desgaste de los radicales en el poder. Dos imágenes que grafican lo que hemos trabajado en este momento, como el Ministerio de Abastecimiento Radical se puede ver cómo da a entender que los radicales estaban aprovechando un poquito de la situación y se estaban enriqueciendo con lo que estaba pasando en Chile, y también da a entender en la imagen que está a la derecha las dos visiones, un radical encorvado, pero un radical erguido y un radical, una persona común y corriente encorvada, y las dos realidades de Chile, ¿cierto? El político y la persona común y corriente. Otro punto muy relevante también que promovió este desgaste de los radicales en el poder fue la instauración de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en el año 1948, conocida popularmente por la prensa de la época como la Ley Maldita. En gran medida, la Ley Maldita fue una ley promovida por el presidente Gabriel González Videla en el año 1948 para prohibir la existencia del Partido Comunista, ¿ya? O sea que el Partido Comunista no podía funcionar y estaba fuera de la constitución política, ¿ya? Y algunos se preguntarán por qué, ¿ya? Ahora vamos con la explicación. Pensemos en esto, 1948, ámbito internacional, empieza el contexto y el conflicto de la Guerra Fría, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos, en el bloque de Occidente, que estaba liderado por Estados Unidos, y en el bloque de Oriente, que estaba liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ende, el mundo se polarizó, o eras de Occidente o eras de Oriente, o apoyabas al capitalismo estadounidense o apoyabas al comunismo soviético, ¿ya? Ese conflicto internacional afecta directamente a Chile y Chile, con Gabriel González Videla, se alinea con Estados Unidos porque hasta el día de hoy Chile y Estados Unidos son aliados políticos y económicos, ¿ya? Y esta ley que instala el presidente Videla, González Videla, en gran medida estaba orientada a darle a entender a Estados Unidos que nosotros estábamos en apoyo del bloque occidental y en desmedro de los ideales del comunismo y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? De la Unión Soviética. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito interno, en gran medida, el Frente Popular estaba sufriendo demasiado. Se estaban subdividiendo, ¿cierto? Tenían poco apoyo ciudadano y lentamente existieron pugnas dentro de los partidos políticos que lo conformaban. Y una de las pugnas importantes fue una pugna que se llevó a cabo con el Partido Comunista, que lentamente fue debilitando al Frente Popular. Estos comunistas, este Partido Comunista, querían lo siguiente: en este conflicto de la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, querían que Chile tomara una posición a favor de una de las dos naciones, pero apoyaban a la Unión Soviética, y Chile en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral. Termina la Segunda Guerra Mundial y Chile se alinea con Estados Unidos, y eso le molestó a los comunistas y afectó al Frente Popular. Por ende, el Partido Comunista se sale del Frente Popular, hace como oposición al Frente, al Partido Radical, al Partido Socialista, y también Gabriel González Videla y el Frente Popular decían que el Partido Comunista promovía la movilización social, promovía en cierta medida el desorden social, y por ende había que prohibirlo, ¿ya? También muy significativo, con esta instauración de la ley maldita se ven reflejadas consecuencias, ¿cierto? Como el exilio de algunos personajes importantes como Pablo Neruda, que era parte del Partido Comunista, también la polarización de la sociedad por el contexto internacional de Occidente o Oriente, o si era de izquierda o de derecha, y también aumentó y profundizó la crisis política de nuestro país, ¿ya? Eso con el ámbito de la explicación. Dos fuentes.
Yo voy a responder la fuente de abajo, que es la opinión del senador Contreras Labarca del Partido Comunista. ¿Ya? En gran medida, el senador Labarca da a conocer lo siguiente. Da a conocer que esta ley maldita estaba fuera de la constitución política y afectaba las libertades públicas de las personas. ¿Ya? Autor, Contreras Labarca. Fuente es de tipo primaria porque es una opinión de Contreras Labarca. Contexto: 1948, Chile, gobiernos radicales, Gabriel González Videla, y el análisis, el impacto de la ley maldita y su oposición. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer lo mismo con la fuente de arriba, que es la opinión de los senadores Cornejo y Rodríguez de la Sota, que están a favor de la ley maldita, con el autor, fuente, contexto y su análisis correspondiente. Desequilibrios del modelo Easy que afectaron a nuestro país y también a América Latina. Primero, los objetivos de largo plazo, como la consolidación de la industria pesada. Acuérdense, hubieron dos etapas: industria liviana y industria pesada. La sustitución de importaciones y la autosuficiencia económica de los países y de Chile no se pudo llevar a cabo porque seguíamos dependiendo del extranjero, seguíamos dependiendo de las importaciones extranjeras, y la producción interna de los países y de Chile no podía mantener la economía y la producción interna para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Ya? Eso como punto número uno. Punto número dos: en el plano internacional, la Segunda Guerra Mundial, después de ese conflicto tan importante desde 1939 hasta el año 1945, afectó a todo el mundo y principalmente a América Latina, y en el caso de Chile promovió una recesión económica importante que afectó también a este proceso de industrialización. En el plano nacional, en gran medida, nuestro proceso de industrialización estaba condicionado por lo siguiente: porque Chile dependía de créditos extranjeros, que ya lo vamos a comentar con más detalle en la siguiente diapositiva, estaba endeudado, también dependíamos de las tecnologías en gran medida, también del extranjero, principalmente de Estados Unidos. No había tecnología nacional o había poquísima, por ende no se podía promover la industrialización, y también el Estado chileno y los estados de América Latina seguían dependiendo de la exportación de materias primas. Es como raro, es como una dicotomía. Queremos ser un país industrializado, pero aún seguimos exportando materias primas. También este proceso de inflación afectó a gran parte de América Latina y también a nuestro país. Se vio graficado en las consecuencias sociales que vivieron por los efectos de la inflación. Y por último, tanto la CEPAL, ¿cierto?, que lo hemos trabajado, la teoría cepaliana, y también la ONU intentaron apoyar a América Latina y a Chile entregando diferentes planes y programas económicos para intentar mitigar o remediar los efectos de la recesión económica mundial. Crisis del modelo Easy en Chile específicamente. Primer factor entonces fue la reducción del presupuesto fiscal tras un ciclo expansivo. Después de la llegada de los gobiernos radicales, lentamente se empieza a implementar un proceso de industrialización y un aumento del gasto fiscal que con el proceso internacional y con el contexto interno, perdón, lentamente fue reduciendo este gasto fiscal en este proceso de industrialización. También acuérdense que el Estado chileno, para poder mantener esta economía caminando, debía solicitar diferentes préstamos, créditos a países extranjeros para poder ayudar al desarrollo económico nacional y a la producción interna, porque las arcas fiscales del Estado no alcanzaban. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo entraron en un proceso de recesión económica y en un proceso de proteccionismo interno, y lentamente los créditos que se entregaban a diferentes países como Estados Unidos o Chile fueron reduciéndose para cuidar sus economías. Era como obvio. Entonces, después del año 1950, se puede ver reflejado de una forma muy clara cómo el Estado ya no podía mantener la economía en pie en comparación con 1940, porque el gasto fiscal había disminuido también y el crédito extranjero. Otro punto muy importante es la labor de la Corfo, que la Corfo ya no tenía las herramientas para poder promover esta industrialización en nuestro país por diferentes problemáticas internas, y también porque no había los presupuestos para poder garantizar este desarrollo industrial de Chile. El punto número 2 hace alusión al mercado interno y a las características de nuestro país. La idea principal de Chile era promover el consumo de la producción interna y de los productos que eran propiamente chilenos. Para eso se promovía la industrialización, ¿ya? Y también quería exportar nuestros productos al extranjero y que pudieran competir contra otros productos internacionales, pero esto no fue tan beneficioso para Chile por lo siguiente: porque Chile, para competir con otros mercados,
tenía problemas internos como los costos de producción para realizar diferentes productos eran elevadísimos, había una escasa cantidad de productos chilenos y también el producto chileno en comparación con el producto estadounidense era de menor calidad y también no podía competir con la misma altura que un producto extranjero, ¿ya? Entonces, el mercado interno chileno tenía, era muy importante para el tema de la producción interna y tenía disponibles diferentes productos que en ocasiones la ciudadanía no podía absorber todos. Por ejemplo, no podía comprar todos los productos que el mercado chileno demandaba porque producía, perdón, porque a veces la ciudadanía prefería un producto extranjero que era de mejor calidad en comparación con el chileno y eso afectó lentamente el proceso de industrialización chilena. Punto número 3 es el dispar crecimiento del sector agrícola respecto del sector industrial y esto es súper sencillo, ¿ya? En gran medida el proceso de industrialización estuvo orientado a las industrias, a las principales ciudades de nuestro país y el sector agrícola, el sector rural fue dejado de lado, ¿ya? El sector de la agricultura, de la ganadería. Claro ejemplo es que este crecimiento industrial era financiado por el Estado y por los privados y el financiamiento agrícola era muy pero muy reducido tanto por el Estado como por los privados. Por ejemplo, doy cifras. Entre el año 1948 y 1953 hubo un 7,5% de crecimiento en el proceso industrial chileno, mientras que solamente un 1,8% en agricultura, en el ámbito agrícola, en el mismo periodo de tiempo. Se puede ver cómo se puede ver la diferencia entre el sector agrícola y el sector industrial. Entonces, también se puede ver cómo existió un retraso agrícola por lo siguiente, porque habían pocos productos y estos pocos productos no podían satisfacer la demanda de la producción nacional y que afectó directamente a nuestra economía. Los tres factores claves del debilitamiento y la crisis del modelo ICI en nuestro país. La actividad de la clase es la siguiente. ¿Creen que es importante que Chile se industrialice definitivamente? Fundamenten su respuesta. Piensen en Chile en 1950, lo que hemos conversado del modelo ICI. ¿Creen que actualmente es necesario que se pueda industrializar? ¿Se puede comparar Chile con 1950? 2. ¿Cuál fue la importancia de la instauración de la ley maldita en el escenario político de Chile en 1948? Entrega un argumento. ¿Habrá sido importante para promover la pugna entre el Frente Popular? ¿Fue importante también para la caída también de los gobiernos radicales? ¿Por qué? ¿Ya? La clase de hoy día fue lo siguiente. Primero, el Estado benefactor, sus principales características y la importancia del gasto fiscal. Segundo, fue el tema del desgaste de los radicales en el poder por el poco apoyo ciudadano, por las pugnas internas, por las pugnas externas y también por la ley maldita. Y tercero fue el desequilibrio y la crisis del modelo ICI que afectó a América Latina y también afectó a Chile por el tema de la poca tecnología, por la dependencia extranjera, por la recesión económica mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, opinión, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.